no novedosas, sino propias de este siglo XXI, que comienza prácticamente desde la pandemia otra vez y que hoy nos trae nuevos escenarios. Entonces, en el día de hoy, pues, tenemos como tres reflexiones muy importantes. Primero, contarles que ya iniciamos los seminarios hoy, en el día de hoy ya están en el Tolima. Son los seminarios con los cuales vamos a enriquecer cada vez más los proyectos de ley que se presentaron en el Senado y que seguimos haciéndolo en dos direcciones. Buscando primero si es viable y posible que podamos allanar un camino más interesante con otras UTL que han presentado propuestas muy grandes con las nuestras. No vamos a pasar más de los, digamos, de los 10 proyectos, pero sí vamos a enriquecer todos los que sea posible con trabajo decente, todo lo que sea posible con educación y, en fin, el agro. La renta básica seguirá siendo prácticamente una de nuestras reivindicaciones importantes, pero yo creería que es muy importante organizar bastante digamos, la situación del día de hoy, la situación de lo que va a ser a futuro nuestro trabajo en la Central Unitaria de Trabajadores. Si bien es cierto, iniciamos este primer intento de hacer los seminarios de forma presencial, también vamos a mirar en esa forma virtual cómo acuñamos gran cantidad de situaciones que se suscitan cada día y que pues hoy los tenemos como para mejorar nuestras apuestas como debe ser. Bueno, en primer lugar, pues tenemos con digamos, con mucho afán mirar cómo vamos a hacer con las movilizaciones. Ustedes saben que ya las movilizaciones inician a partir del 20 de agosto y lo vamos a hacer pues para mirar si en ese plan de trabajo podemos involucrar con mucha, digámoslo, con mucha prontitud a las y los compañeros de todas las regiones y ojalá cubrir más población que nos permita tener bastantes acompañamientos. Y después de que tengamos algunas cosas ya definidas, vamos a mirar con claridad cómo hacemos con el 25 de noviembre, el 10 de diciembre, y pues cómo hacemos en este mes para la movilización también. Entonces va a ser en esas dos formas. En la forma virtual, planeando y capacitando bastante la gente que tengan toda la comprensión de cada uno de los proyectos de ley. Ya van a tener ustedes la oportunidad de tener tanto ese resumen como tener también las presentaciones que pues muy cuidadosamente las ha realizado el equipo jurídico y la compañera Stephanie ha trabajado bastante en ello. Y creería también que es bien importante mirarnos desde ya en algunas reflexiones importantes que hemos tenido desde el comité ejecutivo. No solo eso, sino en el momento en que muchos de nuestros gobiernos y de nuestros estados han propuesto regresar a la normalidad, aún estando en la pandemia. Prácticamente eso se hizo como para descontrolar mucho tiempo a gran parte de la humanidad, ¿no? Es decir, era un escenario bastante preocupante porque para todos y todas esa normalidad significa regresar a condiciones que ya la gente no aguanta y que colmaba, pues, por eso colmamos las calles a partir del 28 de abril en una situación bastante de protesta, de mucha gente que nos acompañó y de mucha gente que ha admirado el paro como lo hemos venido trabajando y que no ha parado, sino que lo tenemos para movilizarlo con otras estrategias. Creeríamos también que es muy importante
que nos detengamos a pensar es que la otra idea que se ha manejado mucho es que todo cambie, pero para que todo siga igual. Es decir, el capitalismo y las clases dominantes hoy están más atentos a la crisis social y económica, pero prácticamente dicen muy clarito que así como está no se puede continuar, que habrá que moderar un poco la destrucción de la naturaleza, que no se puede seguir haciendo el fracking, que es muy difícil poder destruir tanto la naturaleza y pues que podría ser que algunas concesiones se pueden hacer pues para que cambie un poco lo que se venía haciendo y que el capitalismo vuelva a ser rentable. Es decir, ellos no se van a bajar de esa situación y por ello pues la destrucción de la naturaleza va a continuar, continúa esa crisis ecológica que podrá ser por mucho tiempo causal de otras pandemias como se viene viendo. Ya prácticamente pasamos del coronavirus a las deltas y ya son más especializadas, porque la destrucción de la naturaleza continúa y pues la pueden retrasar un poquito, pero ese es un escenario, digámoslo así, que habla de una transición energética, pero eso no va a resolver absolutamente nada. Y por ello, yo creería que el descontento y la protesta social ha sido una de las reacciones más importantes del pueblo colombiano y de América Latina. No solamente el pueblo colombiano, sino que ya vimos cómo fue todo el tema con Chile, la posibilidad de Chile de tener otras vidas y otras cosas. También estamos analizando la gran oportunidad que esta pandemia nos ha dado, es decir, la posibilidad de pensar de otra manera, de otro modelo civilizatorio, distintos pues del que venía desde el siglo XVII a este que ya se profundizó en los últimos 40 años con el modelo neoliberal. Y así los sectores privilegiados que estuvieron en las casas, les quedó más tiempo para pensar, les quedó más tiempo para mirar desde otras miradas la situación, prácticamente se dedicaron a decir pues que se podía reanudar la economía, que era lavarse las manos y estar atentos a todas las medidas de bioseguridad y que podrían entonces integrarse sin mirar las condiciones, digamos, locales de cada una de las y los trabajadores del país, sin mirar absolutamente nada. Entonces, es muy interesante mirar y es muy difícil decir, pues, desde ya que el futuro no lo vamos a conocer. Y yo sí creo que el futuro va a ser como lo que ya es desde ya, es decir, un montón de informalidad, una cantidad de países inviables para la juventud que no tienen empleo, ni educación, ni formación, y prácticamente el conflicto pues es vital en las próximas décadas, lo van a poner como algo vital y fundamental para poder desde otros escenarios poder ellos seguir haciendo todo lo que se está haciendo, incluso matar, evitar las protestas y eso se ha vuelto natural en un país como estos. En Duque, por ejemplo, le sirve para decir en otras ciudades que prácticamente los que se murieron era porque ese día les correspondía, que uno no se moría ni el día antes ni el de después. Y esa ha sido su expresión frente a las masacres y todo lo que hemos visto. En estos 40 años de pandemia y de confinamiento, porque son 40 años de verdad, estamos encerrados en el neoliberalismo. Ese neoliberalismo nos da pues esperanzas como de poder salir otra vez de este confinamiento y nos obliga a decir que sí podemos transformar y cambiar y nos abre las puertas a otras alternativas como las que vimos en la protesta social. Vimos alternativas fáciles como decir las acciones comunitarias. Lo que eran las acciones comunitarias era la posibilidad de salir de ese modelo que cada día acumula más y nos obliga pues a
a vivir una vida más miserable. También nos dio otras posibilidades de mirar muchísimas cosas, pero pues nos aumentaron otras situaciones en el hogar, ¿no? Por ejemplo, cosas que no conocíamos, ¿no? La tecnología fue la gran ganadora en esta etapa, es decir, las plataformas GAFA, o sea, las plataformas Google, Facebook Live, Amazon, todas esas plataformas fueron los grandes acumulantes de esta etapa. Por un lado, la tecnología nos dio viabilidad de otras cosas y conectarnos mucho, pero las plataformas volvieron esas empresas los nuevos dueños del mundo. Por eso hoy decíamos que era muy importante que si no se le da trabajo, si no hay ingresos para la población y para la clase media y que hayan empresas, como lo decíamos la vez pasada, hoy prácticamente sería muy complicado esta situación y sería casi que imposible mirar la situación como algo viable y posible para las y los jóvenes que son los que hoy dominan esta plataforma. Entonces, la pandemia sí nos da esperanzas de poder salir del confinamiento. Por ejemplo, nos abren las puertas y nos dicen, bueno, se puede abrir, se puede volver a confinar, con lo que ha pasado en el Reino Unido y en Gran Bretaña. Y, en fin, es decir, el aumento que se da no solamente son las grandes plataformas, sino también las compras online. Esas también crecieron y esas nos dan como otras, nos abren otras ventanas al mundo, ¿sí? Y pues hoy ya 7 hombres tienen la riqueza más grande en el mundo. Ya sabemos que estos son los que realmente ha propuesto han propuesto las plataformas. Ya ellos saben cómo hacen esta apuesta y prácticamente son 8 ricos en el mundo y tienen tanta riqueza como los 160 millones más pobres de este país. Es decir, conformamos la mitad de esa población y cambia también la estructura social. Primero, la desaparición más inminente es la desaparición de la clase media y no quedaríamos sino pobres, extrema pobreza, y los ricos más grandes del mundo, los acumuladores, ¿no? Entonces, lo que hoy más nos molesta, especialmente las mujeres que hemos trabajado todo el tema de desigualdad, es la cantidad de desigualdad que ha aumentado en el mundo. Es decir, esa distribución desigual se hizo también con el miedo y la esperanza. Por ejemplo, en los barrios de las clases populares, todo lo tienen sobre el miedo, o te mato si sales a protestar, o si siguen luchando se van a morir todos o les sacan los ojos. Es decir, sin embargo, la gente sigue luchando creativamente, porque también el arte les ha dado un respiro. Es decir, todo lo que se ha abonado en esta gran parte en los países, hay que buscarlo en el colectivo y en la gente para que la esperanza sea muchísimo más y más bastante dentro de la construcción colectiva que se requiere, y ese cambio, digámoslo así, de la matriz del mundo neoliberal a través de, digamos, de todo lo que son las plataformas nuevas, son como las más interesantes en este sentido. Sabemos que entonces gana la robótica y la automoción, es decir, las impresiones de tercera dimensión, la robotización, y este desarrollo tan grande de las tecnologías nos va a llevar cada vez más a depender de ellas. Hoy hay una crisis muy grande en muchas personas cuando ya les dicen volvemos a la presencialidad o nos quedamos en la virtualidad. Bueno, entonces, si se hace gradual, tal vez la gente se vaya acostumbrando,
pero si se hace bastante rápido, podemos tener una crisis bastante compleja, porque la discusión que hoy debemos establecer en toda parte, en el mundo del trabajo, es si esas tecnologías son un bien público. Ese es el debate. Si son un bien público o de pocos propietarios, y ese como que es el problema fundamental ahora. Entonces, en el Comité Nacional de Paros era uno de los puntos que decíamos, ¿ese es un bien público o eso sigue siendo la apropiación de las nuevas empresas, como lo hacen Google, Apple, Facebook y Amazon? Y pues igualmente Alibaba en el Medio Oriente, por la China, que esas son las grandes compañías tecnológicas que en este momento pues ponen digámoslo así, ponen en discusión a todo el planeta, cómo se regulan, ellos sí aceptan la regulación. Recuerden que Mario nos hablaba la vez pasada de las grandes empresas. Si estas grandes empresas sí son las que pagan los impuestos, sí o no, esa es una de las cosas como más importantes. Y también creería que es, pero bien interesante, poner más o menos como muchas de las situaciones en contexto en todo este proceso. Yo diría que tenemos la obligación en el mundo sindical de hacerlo y mirar a ver si hay un sistema de noticias que no sean las actuales, porque esto se va a combinar todo con las noticias falsas, ¿no es cierto? Por ejemplo, si Estados Unidos quiere realmente seguirnos dominando con la noticia, lo pudiera hacer y de hecho lo puede hacer, porque Estados Unidos al otro día sale y dice, Petro dijo que los muchachos podían llegar al colegio y que eso no importaba, y así lo ponen, porque ellos tienen todo el poder y así han hecho muchas cosas. Recuerden que ustedes son muy creativos y han sacado por ahí este pueblo muy creativo, y el día que se cayó Marta Lucía dijeron que era porque Petro lo había empujado. Es decir, esto va a estar acompañado, digámoslo así, si bien es cierto, ya hablamos el capitalismo, si vemos cómo era de grave, si vemos todo esto, lo que sigue realmente es que esto se ponga de otra manera y de otra condición. Son las noticias las que van a dominar de aquí en adelante las verdades de los estados y las mentiras y la forma de sometimiento, ¿no? Entonces, yo creería que hay que buscar también esa fortaleza nuestra que es la relación con la naturaleza. Es decir, aquí tiene que haber una opción también para la organización nuestra y es esa. Es decir, ¿cómo hacemos para que desde la naturaleza le sigamos diciendo, mire, el capitalismo está devastando nuestra casa, la va a acabar y no va a dejar dónde vivir? Eso es lo que ellos van a mirar desde el principio hasta ahora, ¿no? Es decir, el arrasamiento total de nuestro planeta es lo que se sigue y ellos lo están haciendo en todo el planeta. ¿Por qué? Porque hoy ellos ya no pueden tener una relación armónica, ¿sí? Porque tiene en su matriz la explotación del trabajo y la explotación de la naturaleza. Entonces, el trabajo lo va a subsumir tanto que la misma condición de no tenerlos con acceso al consumo y a lo que ellos produzcan, ellos mismos también se están determinando su entierro, pero esto se va a demorar muchísimo tiempo, ¿sí? Entonces, yo creería que todos y todas tenemos que hacer como un cambio de civilización, ¿sí? Es decir, vamos a generar siempre con los dos primeros escenarios, cómo lo vamos a hacer, qué vamos a hacer con ello, cómo hacemos para que esta civilización realmente sea diferente y distinta y la asimetría entre la dominación, ¿cierto?, capitalista
y el colonialismo patriarcal son dos de las definiciones bien importantes que tenemos de aquí en adelante en nuestros análisis. ¿Por qué? Porque veníamos de unas sociedades muy coloniales, todas venimos de una dependencia colonial y un colonialismo bastante definido y un capitalismo que se desarrolló en forma global y que pues prácticamente nos ha dejado movimientos que hoy incluso nos dicen que ellos son que ellos son procapitalistas, que defienden el racismo y que pues también algunos movimientos de liberación caen en ese juego. Por ejemplo, en Estados Unidos, la muerte del joven que la policía ahorcó tiene varias connotaciones, ¿no es cierto? Un movimiento de liberación que se dio por todo Estados Unidos, pero también lo contrarrestaban mucha gente racista, homofóbica, enferma ya por todo el dominio del capitalismo, ¿sí? Es decir, aquí pues podemos notar cómo hay movimientos como los que se suscitaron en Colombia, que también ya se estaban viendo los extremos. Uno decía, bueno, ni una violencia de aquí, ni una violencia de allá. Las protestas son pacíficas. Y eso ya a mucha gente que quería esa violencia para que demostraran que el pueblo colombiano no era violento y que lo único que lo podía calmar era el centro democrático, entonces se fue perfilando de otra manera y por eso dijimos, bueno, no podemos llegar hasta allá, no podemos dejar que nos maten a toda la juventud trabajadora y a todos los jóvenes que hay luchando en la calle, pero vamos a mirar qué hacemos y cómo enfrentamos esta dominación y cómo hacemos con toda, digamos, la fragmentación y división que tenemos, porque es una sociedad, digámoslo así, una movilización y una izquierda fragmentada, no es que eso sea pues, y aquí en Colombia sí la aprovecha muchísimo los capitalistas, el modelo liberal, el modelo neoliberal para acabarla de fragmentar. Por eso yo diría que las organizaciones también hoy fueron relevantes, importantes, porque fue la cultura la que más las sacó de esa, digamos, de esa otra visión. Como quien dice, bueno, aquí podemos hacer otras cosas, aquí podemos mirar para otros lados y pues en ese sentido podemos sacar la cultura que nos reivindicó y nos sigue reivindicando durante toda esta civilización. Por eso yo creo que va a ser muy importante mirar cómo vamos a salir, a tener la idea clara de que vamos a salir de una pandemia que es la del modelo neoliberal, que nos acompañó hasta con una pandemia sanitaria como fue la del coronavirus. Esas dos cosas las tenemos que ir pensando para que tengamos como otra dimensión de qué vamos a hacer en este momento y por eso en las regiones iniciamos hoy el proceso de esa capacitación que nos va a permitir mirar de otra manera y para otros lados, ¿sí? Es decir, cómo se puede pensar muchísimo más allá y que ese perfil pues, ideológico de los gobiernos podemos cambiarlo básicamente si miramos otras posibilidades de cultura, otros enlaces y tendremos también que encontrar otras formas de gobierno. No sé si desde ya, más bien mirar una sociedad de transición y así empezar a pensar pues en esa dimensión global, porque realmente eso es como una de las apuestas que tenemos ya desde este momentito. Y la política de gobierno, que es una parte de la política, ¿sí? O sea, hay políticas extrainstitucionales que no están en las instituciones, sino en la formación de la gente, en la educación en las calles. Yo por eso diría que parte del éxito también de la movilización es la salida que tengamos y el acompañamiento que tengamos en las calles hacia las personas que se están moviendo permanentemente. Es decir,
ese papel lo podemos jugar desde ya el mundo sindical y por eso lo pusimos como una herramienta real, ¿sí? Es decir, es bien importante que toda esta situación la tengamos bien, bien clara. ¿Por qué? Porque nos esperan muchas, digamos, muchos escenarios, pero al sindicalismo le espera una responsabilidad muchísimo más grande, que es empezar a luchar porque esa sociedad que ya viene dando, digamos, otras alternativas, otras apuestas, pueda seguirnos organizando de otra manera. Podamos seguir como conversando con los puntos de resistencia sin estigmatización, sino mirar cómo organizamos con ellos otras formas de movilización y de lucha. Porque yo diría que es muy importante, sí, una clase media fuerte en el país, pero no la van a dejar, no la van a dejar. Ya les dije cómo se van subsumiendo en una cosa y nos queda otra. Además, la pandemia, yo les di la vez pasada las cifras, la pandemia nos dejó una enorme pobreza, una extrema pobreza del 42%, dice el DANE. Igualmente un desempleo en Colombia, es escandalosa la cifra. Nunca se había visto un desempleo del 15.6%. La gente dice, por Dios, era el 6, era el 4. Antes de la pandemia, recuerdo que decíamos 5 millones de desempleados ya tenemos, más 1 millón de venezolanos eran 6. Y después de la pandemia no hemos podido tener unas cifras claras, pero sí, el DANE dice que es por lo menos el 15%. Y fuera de eso, es bien importante, además pues, de la pobreza extrema, además de la situación en que está, la informalidad va a campear hoy en el mundo. Es decir, el mundo sindical va a tener que prepararse para ver cómo hace con la informalidad, ¿cierto? Por eso va a ser necesario, sí, eso es cierto, una reforma fiscal, ¿cierto? Pero va a ser inaceptable que los pobres y la clase media paguen el 40% de impuestos y los ricos el 1%. Esta es la primera tarea que hoy tenemos. Eso no lo podemos aceptar, ¿sí? Eso lo tenemos que erradicar y es la primera lucha y la que va a continuar, ¿sí? La otra, pues, es que necesitamos una reforma constituyente, pero eso, por ejemplo, al estilo de Chile, sí, pero eso hay que empezarlo a pensar a largo plazo, no con las cosas que hoy tenemos, que hoy tenemos muchas cosas. Los derechos de la tierra, por ejemplo, los derechos de la tierra en Bolivia han sido muy claros y pues recuerden, tierra para el que la trabaja, pero además los derechos de la tierra tienen que ser distintos y diferentes. Es decir, una sociedad segmentada, no solo desde un punto de vista pues capitalista, sino también racista y sexista. Es decir, tenemos que refundar este Estado. ¿Cómo hacemos? Esa es la apuesta que tenemos aquí en lo que hemos debatido tanto desde la central como desde el Comité Nacional de Paro, pero creemos que el marco del futuro tiene que ser de legitimar el neoliberalismo, volver, digámoslo, a la soberanía popular y permitir la soberanía alimentaria. Por eso ustedes van a encontrar en los proyectos de ley un camino hacia eso, sobre todo en el agrario. Un camino que produzca pues bastantes apuestas de las y los campesinos y que se vuelva al campo. Una de las cosas importantes que hablábamos en esta construcción de los proyectos era cómo aplicamos los acuerdos de la reforma, de paz, que el primer punto era territorios, cómo hacíamos para aplicarlo, pero como en ese sentido tendríamos que mirar qué hacemos con todo lo que sigue ya y con todos estos proyectos. Es decir, los proyectos no solamente son de ley,
sino que van a ser de creatividad en las regiones. Por ejemplo, los jóvenes nos decían que cambien los CAI por bibliotecas. Eso es una apuesta que me parece muy noble desde los jóvenes. Que podamos participar en política, otra apuesta. Que tengamos lo necesario para que esa ley de política no privilegie a uno y a nosotros seguimos en nada o simplemente seguimos siendo los que creen que no sabemos, que no estamos para nada y que, en fin. Y la idea pues de articular regionalmente todas estas luchas en las luchas contra los tratados de libre comercio, contra las políticas pues de extracción que está haciendo Estados Unidos y otros países en Colombia y en América Latina, y dejar como de ser ese paraíso de vacaciones para todos ellos. ¿Por qué? Porque la cultura que tenemos aquí tiene que mirar las democracias que se han constituido, por ejemplo, en los pueblos indígenas, en muchas economías urbanas, ¿sí? Es decir, tenemos que mirar como muchísimas más cosas. Cuando nosotros íbamos a la protesta, a los barrios y a las casas, pues la gente salía furiosa a mirar qué podríamos hacer y qué no podríamos hacer. Y todo el mundo pues ahí empezó a mirar desde otro punto de vista que sí nos iban a sacar muchísimos recursos, que no íbamos a poder retribuir nada y que eso había que mirarlo con bastante seriedad y como debía ser, ¿sí? También miramos que en esta pandemia, pues los gobiernos populares pueden estarse al orden del día, pero creemos que todos y todas tenemos que estar muy atentos en esa participación y rogar en este país que no estemos tan fragmentados, tan divididos en muchas cosas como estamos. Ahora sí, pedir también, dicen muchos de los campesinos en estos proyectos de ley, que la agricultura no esté tan industrializada, que se imponga, por ejemplo, lo orgánico. Y pues hay una delegitimación de todo el modelo neoextractivista. ¿Por qué? Porque esa es una transición que se empieza a pensar, lo está haciendo Bolivia, lo está haciendo un poco Ecuador, lo empiezan a hacer en Chile. ¿Para qué? Para que esa sea una de las salidas importantes que tenemos en esta etapa. Bueno, no sé si ha entrado Mario. ¿Mario ya está aquí? Mario. Bueno, no me responde. Porque Mario pues le correspondía culminar esta semana y así pues le hemos avisado desde la otra semana, pero no lo veo. Bueno, quería contarles también, para que Miriam nos ayude a mirar este webinar, quería contarles que hemos definido los webinars para este tiempo y van a tener dos webinars destinados a los jóvenes, donde ellos van a ser actores y actoras de cómo se piensa en la política. Otro webinar destinado a la mujer. Otros dos webinars van a ser destinados a la renta básica. Y en ese sentido, pues, la renta básica tiene que tener especificidad en los expositores de la cumbre. Aquí les cuento que en este país los expositores de la cumbre han sido los que prácticamente, la cumbre por la renta básica, han sido los que prácticamente nos han acompañado muchísimo en la propuesta de renta básica, y los vamos a traer pues aquí al webinar también para que nos hablen de ello. Igualmente, entonces ahí ya se nos va el mes en estos 4 webinars que siguen. Y seguimos esperando que esta continuidad de la parte fiscal y económica se cumpla como debe ser y tenga pues como una apuesta
bien interesante desde ya para que podamos mirar qué hacemos, porque ya definimos cómo en estos webinars vamos a trabajar y les vamos a anunciar desde ya los próximos webinars. Sí, el doctor Mario no ha Ligia, llegado. no. Bueno, El doctor Valencia, al parecer, se le presentó una gran dificultad, compañeros y compañeras. Lamentamos mucho. En este momento, pues, no fue posible acudir a otra persona que nos pudiera suplir en esta emergencia que se nos ha presentado. Pues, sabemos que es un tema bastante interesante. Lamentamos mucho este impasse que ha surgido de último momento. bueno, entonces, Saludos desde la Cruz de Sara. saludos. Bueno, yo creería que podíamos mirar entonces con mucha celeridad, porque cuando hicimos el webinar, pues contactamos al doctor Mario Valencia y nos dijo que listo, que él continuaba, pero para mí, que pude hablar con él el viernes pasado, tiene que ser que siempre se le presentó un llamado desde hoy a otro tema y que pueda estar con nosotros. Es decir, él no quiere dejarnos el tema inconcluso, fue lo que él me dijo. Sí. Como no lo quiere dejar inconcluso, yo dejo el mismo webinar con el mismo título, porque es un webinar pendiente. Después de ese webinar con el doctor Mario, vamos a tener el de los jóvenes. Los jóvenes y tanto el de la ley de participación, pero es más importante, dicen ellos, que les demos un webinar para ellos hablarnos de lo organizativo. Y desde lo organizativo ellos quieren compartir con todo el mundo sindical, así como pues hemos compartido todas las, digamos, las acciones que allí tenemos en ese sentido. Y para ellos ha sido muy importante que los convoquemos a 2 webinars seguidos. Después vamos a tener el webinar de mujer y diversidades. ¿Por qué ese webinar? Miren, porque me parece que en el webinar de mujer y diversidades hay unas diversidades que le quieren también hablar que le quieren hablar al país y quieren en ese sentido pues decirle a la gente que ellos van a proponernos una forma de organizarnos conjuntamente y eso me parece maravilloso, que es a lo que lo hemos convocado. El webinar de las mujeres y la diversidad es porque hay un montón de movimientos de mujeres y de toda la diversidad sexual que ya viene trabajando, por ejemplo, no solo el cuidado, sino también lo que debería ser la protesta para los grupos de la diversidad y cómo la piensan. Entonces vamos a tener un montón de aprendizajes porque vamos a encontrar ahí la cultura, vamos a encontrar esa comprensión de esa diversidad y vamos a encontrar muchos grupos de mujeres del cuidado, de cómo nos van a hablar, cómo cuidaron en la protesta, cómo cuidaron en la pandemia y cómo cuidaron hoy, pero bastante, muchísimas cosas. Y ese webinar va a ser dirigido por mujeres del Movimiento Social de Mujeres que estuvieron también, no tanto en el comité de paro, sino en los puntos también de resistencia y en puntos claves del país. El otro webinar va a ser el de la policía, que la doctora Miriam lo tiene aquí con otros compañeros, digámoslo así, de otras partes y realmente en ese sentido pues podemos avanzar con una comprensión mucho más nítida de lo que pensamos, no solo con la reforma a la policía,
sino también con lo que es la filosofía real de la policía, que en Colombia no la conocemos porque no la ejercen como la tienen escrita. A mí eso me ha parecido muy triste, porque una cosa es tener una policía para la seguridad, como ellos la describen en su contexto y en los protocolos, y otra cosa es en lo que se convirtió en este momento nuestra policía. No todos, pero sí una gran parte. O cómo los han utilizado mejor. Igualmente, entonces, vamos a tener el sector agrario, vamos a convocar desde mujeres, jóvenes y hombres y mujeres adultas del sector agrario que han trabajado y que nos van a decir qué piensan también de ellas, del organizativo y cómo nos piensan este país. Yo creo que eso va a ser muy interesante. No hemos programado los seminarios a las regiones porque estamos esperando que todo el comité ejecutivo termine en este momento la sensibilización con las regiones sobre los proyectos de ley. Y porque cuando hagamos digamos, la capacitación para el comité para el departamento jurídico, que vamos a tener en las regiones esto, con 30 personas de las regiones, más el director de cada región. Cuando lo tengamos, vamos a tener muchas personas de las UTLs que nos pueden hablar directamente de lo que están pensando para nosotras, hombres y mujeres del mundo sindical. Bueno, yo dejo hasta ahí para que Miriam nos cuente cómo ha sido el proceso también de las tutelas que hemos organizado y que nos diga entonces cómo se han llevado y qué ha sucedido con todas estas tutelas que ya van más de 40 y cómo el del departamento pues se ha sorteado esa parte y cómo podemos orientar a las regiones en la búsqueda de las tutelas. Yo voy a mirar a ver si Mario me contesta para dentro de 8 días y una vez les aviso. Gracias. Muchas gracias y feliz tarde. Compañeros y compañeras, buenas tardes. Agradecer nuevamente la disposición que ustedes tienen. Simplemente comentarles ya nuestra directora Ligia Inés, pues nos ha dicho cómo vamos a regresar, digamos, bajo unas pautas a una semipresencialidad y donde estos espacios del webinar jurídico pues van a continuar teniendo en cuenta que el equipo jurídico fue el primero en entrar en este tipo de modalidad. Así que este espacio, pese a que tengamos esa presencialidad de alternancia, no se va a perder. Decirles que en este marco de esta virtualidad, nosotros hemos venido atendiendo todo ese cúmulo de tutelas que surgieron frente a temas como protesta y policía, que en el marco del recuento podemos decir que hay más de 100 tutelas. Hasta la fecha tenemos 35 fallos a favor porque pues todos los fallos o todas las tutelas iban encaminadas al comité de paro, donde al comité de paro se le criticaba de ser el promotor del vandalismo y toda esta serie de circunstancias que sucedieron al interior o al entorno del paro. Hemos visto que la gente no entiende realmente qué es la protesta pacífica, no entiende en el marco de esta protesta los miles de derechos que confluyen y decirles que hemos estado al frente de esto. Hoy inclusivamente, digamos, de lo que ha corrido en este mes, las tutelas han ido encaminadas a vincularnos simplemente como comité de paro y a preguntarnos, oiga, ¿está de acuerdo con lo que determinada persona está diciendo frente al paro? En el sentido, ya lo han ido encaminando con el informe que se dio a la CIDH. Entonces, pues no tendría más que decirles, compañeros, que desde el Departamento Jurídico seguiremos atendiendo las peticiones y acompañándolos en la posibilidad que esta presencialidad no lo permita. Nuestra compañera Stephanie, que es quien maneja la incidencia, nos trae algunos ticsitos para comentarnos.
y quedamos con el compromiso de la charla con el doctor Mario para el próximo martes. Muchas gracias. Stephanie, te doy la palabra. Hola, ¿cómo están? ¿Ahí me escuchan? Sí, ¿Bien? Sí, sí, te perfecto. escuchamos bien. Tiene el teléfono, el micrófono cerrado. Está sí, Tefa. Stephanie, tienes el micrófono cerrado. Bueno, le escribí aquí a la compañera, tuvo ahí un traspié, se cayó, no sé, la red, se le cayó la red donde está, no es muy buena, compañeros. Yo creería que para no abusar más de ustedes ni de su tiempo, pues ya, ¿puedes? ¿Ya ahora sí? Yo la red justo cuando iba a hablar. Ay, yo pensé que era que te habías accidentado por ahí, listo. Ay, no, Dale, a que me ver. caí la red. La red, Dale no. porque pues Igual el solo tiempo, 2 minutos sí, rápidos para que puedan exacto, cerrar la reunión. exacto, Listo. sí. Listo, no, 2 minutos rápidos. Afortunadamente, pues Ligia nos pudo exponer algunos elementos importantes sobre todo este tema y todos estos momentos de la pandemia. Miriam, contarnos cómo seguimos próximamente. De mi parte, solo contarles 3 temas relevantes. El primero, próximamente a final de mes presentaremos memorias a la OIT en relación con 4 bloques de convenios. Un primer bloque en relación con el trabajo de personas en condición de discapacidad, un segundo bloque sobre los convenios relacionados con trabajo infantil, un tercer bloque relacionado con trabajo forzoso y un cuarto bloque relacionado con el convenio 98, que es negociación colectiva. En ese sentido, queremos pedirles a todos ustedes, si tienen ustedes, sus organizaciones, organizaciones que conozcan información relacionada con cualquiera de estos temas, que lo hagan llegar a nuestros correos electrónicos del departamento jurídico, que pues a cualquiera de los correos sirven, lo harán llegar, digamos, a mi trabajo para poder compilar todas estas memorias o observaciones a las memorias que estamos construyendo, pero especialmente si nos están escuchando el día de hoy, organizaciones sindicales que en su empresa, aparte de la convención que tengan firmada, tienen suscrito pacto colectivo o plan de beneficios, muy importante que nos hagan llegar esa documentación, que nos contacten para poder recogerlo en todo el trabajo que vamos a hacer del convenio 98, reiterando que los pactos colectivos son una fuerte discriminación, un fuerte objeto de desigualdad y de política antisindical. Entonces, digamos, eso como lo primero y más importante. Lo segundo, en los próximos webinars estaremos compartiéndoles cómo está la agenda legislativa en materia laboral, no solamente los proyectos impulsados como Comité de Paro, sino también desde otras iniciativas, qué proyectos de ley se radicaron en materia de salud, cesantías, pensiones, temas laborales o temas de derecho a la protesta, que no sea el que impulsamos como Comité de Paro. Entonces, próximamente estar muy atentos a esto que les estaremos contando. Eso era como los 2 cuñas principales para que ya Ligia pueda cerrar con nuestro espacio, y yo creo que ya el próximo martes estaremos exponiendo desde las oficinas de la CUT seguramente. Compañeros, como ya nuestra compañera Estefana nos dijo, tenemos que presentar comentarios. Vamos a estar circulando un formato para conseguir información acerca de donde exista el pacto.
es muy importante tener esa información para desde las organizaciones sindicales mostrar que realmente el pacto le está sacando como el quite a las convenciones colectivas. En muchas organizaciones, en muchas entidades, se ha ido implementando estos pactos. Entonces, queremos pedir su colaboración en ese sentido. Tenemos muchas cosas, digamos, desde el departamento jurídico para hacer visible, pero una de las tareas también importantes es esta, la del formato que nuestra compañera Stephanie incluso lo va a poner aquí en el chat de este webinar. Ya no sé, Estefa, si quieres decir algo sobre eso. Creo que este espacio ha sido muy importante para comentar lo que ya Ligia les habló acerca de nuestro regreso y de mirar a ver y darle una dinámica mucho más cercana, más, o sea, que se sienta que la central está con ustedes. Estefa, si tienes algo que decir sobre este formático. No, tranqui, ya les compartimos el formulario. Precisamente en el formulario hay algunas preguntas sobre si hay pacto colectivo, si ha generado discriminación, un poco cómo ha sido esa desigualdad concreta, artículos convención, artículos pacto. Damos un correo comparativo y demostrar en efecto la realidad de esa discriminación. Lo que ya les comentaba Miriam, entonces ahí estaremos desde incidencia en esa labor y todo el respaldo del equipo jurídico. Entonces, pues esperamos la información que ustedes nos puedan compartir. Sí, Ahí no dejé sé, el formulario. compañero, exacto. No sé, compañeros, si ustedes tienen alguna inquietud, yo les voy a estar acompañando más constantemente porque nuestra compañera Ali se encuentra de licencia, entonces ahí estaremos con nuestra directora a la cabeza y pues nosotras acompañándolos con nuestros compañeros pasantes. Estaremos al tanto. Dayana, ¿qué inquietud tienes al respecto? ¿O qué observación nos quieres hacer? ¿O qué nos quieres sugerir? Bienvenida y gracias por estar aquí. No, buenas tardes. No más que alguna inquietud, quería hacer referencia a que este ejercicio que se realiza desde la oficina jurídica en el acompañamiento permanente a cada una de las situaciones y de los casos que se han venido presentando, no solo en el marco de las protestas, sino también en el marco de la pandemia, de los despidos injustificados y demás, y de otras acciones que han permitido también contribuir a la construcción de todos estos proyectos de ley y de todas estas acciones que se han emprendido desde la central, son realmente supremamente valiosos y nos han permitido a nosotros y a nosotras desde nuestro actuar sindical poder tener como esas herramientas y esos elementos que nos permitan dar esas peleas jurídicas que tanto requerimos. Entonces también que sea la oportunidad para agradecerle al equipo jurídico de la central por las acciones y por los trabajos que vienen realizando y por asesorarnos y guiarnos a nosotros también en cada una de las acciones que emprendemos. Gracias, Dayana. No sé si alguien quiera hablar algo. Simplemente recordarles, compañeros, que el equipo jurídico de la central está para darles un apoyo, pero no nos busquen cuando ya tengamos un muerto encima, que es como siempre les he dicho, porque a veces uno pregunta, bueno, ¿y esta acción qué pasó? Ah, no, va uno a mirar, hacer un estudio, un análisis y encontramos que se han pasado los términos para interponer los recursos o que ya no se puede hacer uso de una tutela. Cuando hay mecanismos sencillitos, ahorita el tema más recurrente ha sido la representación de las organizaciones sindicales porque Archivo Sindical tiene un atraso bastante
amplio, donde las organizaciones sindicales han tenido que, cuando han habido cambio de juntas, han requerido esa representación, no pueden moverse ante bancos, no pueden moverse ante las instancias administrativas o jurídicas, y ha habido muchos impases en ese sentido, entonces debemos es hablar en tiempo. Orlando Montenegro, buenas tardes. ¿Qué sugerencia, qué nos quieres comentar? Somos oídos acá, ya que tenemos a nuestra directora a la cabeza. Orlando. Buenas tardes para todos y todos. No, una inquietud que tengo, y es la de el regreso semipresencial o de alternancia, utilizado en la educación también. ¿Estaría dado también para la parte de las subdirectivas o es solamente para la central en Bogotá? Bueno, Compañera Ligia. nosotros hemos venido pensando, Orlando, que es muy importante la presencialidad con bioseguridad y como la veamos, es decir, si vemos que es viable tener en el recinto 1 o 2 personas para asesorar, que no nos llenemos de mucha gente y que la prudencia esté al orden del día, bien. Porque seguramente, como yo decía en mi relato, vamos a poder decir que sí, que vamos, pero también vamos a tener que poder decir que nos devolvamos porque de pronto estamos infectados muchos. Entonces, esa es la precaución que también vamos a tener en la central y que, pues, si la bioseguridad nos da para que la presencialidad esté con esas medidas de no mucha gente en el recinto, de programar incluso la atención, de tener todas las medidas de bioseguridad, listo. Porque yo comparto también con el magisterio que todas las condiciones no son iguales de bioseguridad. Como hay colegios que son los colegios, digamos, de mayor prestancia en la educación, pueden tener muchas medidas de bioseguridad, como también conocemos instituciones educativas que no tienen ni agua ni baños suficientes, ni tampoco tienen la precaución de poder tener toda la bioseguridad como tal por la población. Esa misma situación estamos discutiendo en el comité ejecutivo. Entonces, cuando nosotros hagamos la presencialidad, les podremos decir a ustedes cómo han sido las medidas, cómo las tenemos, si es viable o no. Para esa pregunta tuya, vamos a iniciar nosotros apenas el 17 y vamos a estar comentándole a las subdirectivas y conversando con ellas de acuerdo a las condiciones que ustedes vean viables y posibles, cómo la pueden implementar. Por ahora, pues nosotros vamos a iniciar, tenemos algunas mucho miedo, otras personas no tienen miedo y otras también dicen, yo me cuido otro poquito, yo sí voy 2 días, yo voy 1 día. Se conversa, por ejemplo, que podemos ir 3 días presenciales y 2 no, que si hay más de 10 en la central ya no se deja entrar más gente. En fin, todo eso son conversaciones que vamos a ir definiendo esta semana y el 17, apenas se llegue allí, pues les comentamos también responsablemente a las subdirectivas cómo es la situación. Esa es como la respuesta, porque no tenemos una respuesta todavía definida, apenas estamos recogiendo opiniones entre las trabajadoras y los equipos y los grupos. El comité jurídico, el equipo jurídico, pues ha decidido que va a atender, porque tiene muchas demandas, va a atender en 3 días presenciales y también las compañeras abogadas van a usar la virtualidad en algunos casos y así combinado va a ser porque es uno de los departamentos que tiene pues mucha demanda. Pero con muchas medidas de bioseguridad. Si vemos que la cosa nos pone también difícil, que si hay deterioro en la salud de las compañeras, también les estaremos avisando cómo nos ha ido en esa presencialidad. Y ahí es donde ustedes pueden sopesar cómo son sus condiciones y cómo la pueden también implementar desde su región, acorde a la realidad que ustedes tengan. Ok, gracias.
Bueno, compañeros y compañeras, no sé si tienen alguna otra inquietud, algo que comentarnos. Jairo Rubio, buenas tardes, bienvenido, estamos aquí presentes. Buenas tardes a todas y todos los participantes de esta mesa. Fraternal saludo desde la CUT Boyacá. Hay una pregunta específica con respecto a un tema que nos presentó a la subdirectiva Boyacá, Sintralecol Boyacá, en el sentido de que ellos presentaron una queja para que fuera remitida a la OIT. Es decir, que la subdirectiva tenía que hacer el envío a la CUT Nacional y esto a su vez, pues para la OIT. No sé hasta dónde tiene injerencia el departamento jurídico para que estos elementos se tengan en cuenta. Es una queja sobre una violación a la Convención Colectiva de los Trabajadores de Sintralecol Boyacá y en ese sentido, pues ellos se ven prácticamente perjudicados en la violación a su convención. Y la realidad es que es por bastante dinero que se está jugando esta condición. Entonces necesitan del apoyo tanto de la CUT Nacional como de la CUT para que realmente la empresa, que es una empresa privada, pues les pare atención, les preste atención y le dé solución a la condición del cumplimiento de la convención colectiva de estos trabajadores. Entonces la pregunta concreta es no si el departamento jurídico tiene conocimiento de esta situación, si va al departamento jurídico de la CUT Nacional o si ya han hecho trámite para darle respuesta a los compañeros. Muchas gracias. Miriam y Stephanie. Esos casos de OIT los atiendo yo, pero Ligia, ese es el caso Hay uno que de Atelca. tú nos que ya lo hiciste llegar papel. Hay una Atelca que ya ¿Cómo, lo Ligia? Hay uno de Atelca que ya lo estamos atendiendo. No, Pero este es me de gusta- Sintralecol. Sí, pero me gustaría, compañero, que nos lo envíen con claridad para que Esteban y yo lo podamos relacionar en el CERCOID, que es donde debe llegar el caso de la situación laboral como la que usted narra. Porque si Esteban y yo no lo hemos recibido, yo tampoco, no sé Miriam, que también está pendiente de las comunicaciones. Entonces, si no se ha recibido, pues que no, ya mismo lo estoy anotando y para llevarlo al CERCOID ya mismo. Para que le digan los compañeros. Compañero Jairo, qué pena. Yo hasta donde conocí fue una situación con el tema de los momentos en que estaban negociando algo del incremento y que la empresa había dicho que no incrementaba, no sé si es lo mismo, pero no tengo presente queja de OIT. Entonces, En concreto no ha llegado entonces la no. solicitud, compañero. La solicitud de trámite de queja a la OIT del caso no ha llegado. Entonces, yo, si quieres, te escribimos y agendamos una reunión con Ligia y con ustedes para mirar el tema, ¿les parece? Porque no llegó nada. ¿Listo? Ya lleva varios días y en ese sentido ya envió queja correspondiente a la Junta Nacional de la CUT para que se hiciera lo correspondiente. De tal manera que no ha llegado todavía, pues esta tarde tenemos nosotros junta de la CUT Boyacá, y entonces por el tema también si no lo han enviado o si realmente ya han enviado y está en CUT Nacional y en qué parte, dónde puede agenciar la situación. Sí, compañero Jairo, es que yo lo último que conocí fue hace un año que Pilar Velasco nos comentó sobre un tema relacionado sobre el incremento que ustedes tenían y que pues la empresa no se había sentado a negociar con ustedes y Sintralecol les había dicho a ustedes que ustedes no habían definido unos temas. Hasta ahí recuerdo porque incluso la CUT les dio respuesta el 2 de febrero, hasta ahí conozco ese tema, no conozco más. Este tema fue hace aproximadamente menos de un mes y viene con conocimiento de una prima que estaba diligenciada dentro de la situación de la convención y hoy en día ya empieza esta situación de una prima
Por eso perdón, compañero, por eso para no dar más largas en este espacio, que me parece que es un espacio más colectivo y pues también por los compañeros, yo le escribo al compañero Jairo y agendamos reunión con Ligia para mirar concretamente ese tema, si les parece mejor. ¿Listo? Vale. Compañero, ¿y esta tarde a qué hora es la reunión? Ligia, yo cuadro contigo y luego damos con Jairo, tranquila. Jairo, llámenos ya, nos dice a qué hora es la reunión, a ver si podemos estar. Creo que se dice en tema maní, ¿no? Una feliz tarde, muchas Maní, ¿cómo se gracias, dice en nos vemos inglés? en 8 días y ya les pasamos entonces de esta programación, como también les pasamos la ratificación de esta charla, que seguramente por las ocupaciones del doctor Mario, pues no pudo entrar, porque él estaba ahí, pero no pudo entrar. Entonces debe ser que no tuvo la oportunidad, pero queda pendiente esta charla y las que ya le anuncié. Muchísimas gracias y feliz tarde para todos y todas. Bueno, muchas gracias. Tarde. Buenas tardes para todos. Gracias por estar aquí. Nos veremos el próximo martes. Gracias. Feliz tarde, gracias. Chao, Gracias. Chao, Buenas tardes a Pedrito. Gracias. Chao, Teófilo, Yolima. Buenas tardes a todos. Estén muy bien. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias por el Gracias, tiempo. Ligiecita y compañeros. Compañera Carmen, gracias. Muchas gracias, por el compañeras tiempo. y compañeros. Una feliz tarde. Gracias. Flor, Ligia, gracias un por abrazo. estar aquí hoy. Gracias.